Nos encontramos en el Salón de Acuerdos con la grata presencia de un colega, Mario Daro, que además de ser juez de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, tiene una vasta trayectoria en temas de justicia, de tecnología de derecho. Ocupó funciones en la administración pública, en municipios, tiene una enorme experiencia. Te damos la bienvenida, Mario, a este ciclo que se titularía ¿Hacia dónde va la justicia? Entonces, ¿Es una pregunta o una afirmación? La primera pregunta es ¿hacia dónde va la justicia? Bien, bueno, muy bueno. Un saludo a todos, porque esto puede ser día, tarde o noche, ¿no? Bueno, un saludo, un gusto estar acá con ustedes, con los que están presenciando este encuentro. Estar en La Plata siempre un gusto. La Corte de La Plata, el Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires, una referencia, así que es importante. ¿Hacia dónde va la justicia? Habría que preguntar en varios sentidos. Uno podría imaginarse cómo va a ser la justicia en 10 años en un contexto de una sociedad y de un mundo y un desarrollo de la humanidad que cambia constantemente. Todos los que estamos en innovación afirmamos que hay un contexto VUCA, que le dicen un acrónimo, que el mundo es volátil, incierto, complejo, ambiguo, y en ese mundo aparece una organización que fue diseñada hace más de 2 siglos, con una estructura de hace 2 siglos, que tiene que resolver conflictos para una sociedad que tiene estas características. Así que, en principio, ¿hacia dónde vamos? Me parece que no hemos perdido el rol inicial, que es resolver, pacificar. Yo pienso más que en aplicar derecho y justicia, que obviamente lo hacemos desde ahí, normas internacionales de derechos humanos, etc. Tenemos un rol social de pacificación. Para eso, en cierto modo, final nace la justicia. Y tenemos un nivel de complejidad de los conflictos que también requieren de líderes, lideresa y organización humana como el Poder Judicial, de comprensión de esos conflictos, que son jurídicos, pero tienen en el back un nivel de dificultad que hay que entender, ambientales, sociales. En 10 años, ¿qué va a ser? Yo me imagino una justicia o un modo de resolución de conflictos que no va a ser la justicia tradicional, va a haber como un espacio donde la ciudadanía legitime otros espacios de pacificación, por ahí consumidor, cuestiones más vecinales, que no sé qué pasa en provincia, pero lo que está ocurriendo es que todo se judicializa, al contrario de lo que está pasando ahora. Aprovecho para enmendar parte de la pregunta y retrotraerla unos pasos Dale. antes. Vos trabajás mucho en la Junta de Cortes y conocés mucho al resto del funcionamiento de las justicias provinciales, no solo la de Mendoza, sino las demás provincias. ¿Cómo le estás viendo para poder entender la primera respuesta hacia dónde va? ¿Cómo está ahora la justicia en las provincias? ¿Qué características ves salientes? ¿Qué veo en la justicia en el país? Yo veo un sinnúmero de justicias provinciales, ahora de hace tiempo, ¿no? Pero ahora también junto con Provincia de Buenos Aires, que tienen desafíos mucho más grandes. Creo que han hecho foco en algo que lo habíamos perdido durante mucho tiempo, que es la justicia al servicio de la ciudadanía. Porque inclusive en el retorno de la democracia, el desarrollo institucional de justicia tenía que ver con mejoras procesales. Los debates eran políticos, pero políticos e institucionales muy endógenos, y la ciudadanía parecía, te diría, más diluida. Siempre pensamos en los problemas de justicia o los que teníamos adentro del Poder Judicial o los que tenían quienes litigaban. Y nos quedaba en el medio el sentido final de la justicia, que es ciudadanía. Creo que en los últimos 15 años o 10 eso ha cambiado. Las justicias provinciales han ido adoptando distintos tipos de formaciones, lenguaje claro, vinculación ciudadana, han puesto en la agenda de los poderes judiciales el acceso a justicia. El acceso tiene un foco ciudadano, claramente, y eso creo que va en un buen sentido. No me animaría a opinar sobre la justicia federal o nacional, pero sí las provincias, porque claramente, y con Provincia de Buenos Aires, en esos ámbitos se resuelven hoy el 90% de los problemas de la ciudadanía argentina. El otro 10% era federal o nacional. Entonces ha habido un cambio, un giro importante de focalización hacia el ciudadano. Segundo, post-pandemia ha habido una aceleración tremenda de la transformación digital, como se ha podido, que después lo podemos charlar enseguida. Y creo que ahora lo otro que está sucediendo, a lo mejor, digamos, en términos de Star Wars, digamos, lado oscuro y lado luminoso, lo más complejo que está sucediendo es que
todos los conflictos se están judicializando, los conflictos políticos, donde tendríamos que ser la última, digamos, el último eslabón para resolverlo, hoy somos el primero, y eso expone a los poderes judiciales a un nivel de complejidad y de vínculo muy compleja. ¿Por qué? Porque para mí lo que se ha perdido en los últimos 10 años es la capacidad de reflexión y de diálogo institucional de la política donde tiene que hacerlo. Entonces todo va directamente a la justicia y a veces tenemos capacidad de resolverlo al conflicto y a veces nos sobrepasa. Entonces también, si querés, lo más complejo que está pasando ahora, sobre todo con los cambios de gobierno y de institucionalidades distintas, es que hay mayor nivel de exposición de los nuevos referentes políticos con respecto a los poderes judiciales. Hay un nivel de complejidad, estamos en un primer año, digamos, de esos cambios institucionales, espero que se vaya, digamos, mejorando con el diálogo, pero hay un nivel ahí, yo te diría una alerta amarilla sobre la situación provincial y sus poderes judiciales. Ahora, en esa idea de encomienda de un tipo de actividades o decisiones que en principio son de la política y que se transfieren, digamos, excesivamente o de una manera generando expectativas demasiado grandes en la justicia. No hay parte del problema, no obedece a la propia decisión de los jueces de asumir competencias por vía de interpretación, de acudir antes que a la ley, a los principios que están muy lejos de la tierra. Sí, se entiende. Y traducirlos en decisiones que son a veces actos de propia voluntad o preferencia, más que actos de subsunción. No hay una especie de autoadjudicación de un plus de poderes que la comunidad jurídica le da a los jueces, incluyendo los jueces que se autoadjudican y que después se quejan porque se politiza la justicia. Bueno, es un punto interesante, sobre todo para quienes tienen un foco de activismo judicial, digamos, básicamente. También hay un diseño institucional en la Argentina. Argentina es un sistema federal. Para mí el sistema federal, soy de una provincia, así que claramente está muy bien diseñado el sistema federal. El tema es que cuando a ese sistema federal le montás sistemas federales de justicia, es otra discusión. O sea, cuando discutí el sistema federal en la óptica judicial, es todo un tema. Sobre todo si a eso le agregas un control difuso de constitucionalidad. Entonces, ahí creo que va por el punto, entiendo, por el que vos decís, y ahí decís, bueno, ¿por qué, entre comillas, de mi afirmación, nos quejamos que resolvemos temas políticos que tendrían que ser de la política? Cuando a la vez los llamamos, vengan para acá. Claro, sí, como puede ser un loop medio adictivo, a lo mejor, podríamos definirlo así. No tendría que pasar porque en realidad es como la profecía autocumplida. Si haces eso, probablemente vayas a tener un nivel no de fortaleza institucional, sino de debilidad, porque ese choque de asumir funciones que probablemente en tu interpretación están bien, pero en la de la generalidad no, me parece que no es buena. Me parece que tenemos un sinnúmero de otro tipo de problemas, te vuelvo a decir, ciudadanos complejos en donde podemos resolver y a lo mejor nos ocupamos de otros que son muchísimo más complejos. En Mendoza, por ejemplo, en algún momento la Corte resolvió el presupuesto de la provincia. Hemos resuelto si Mendoza es minera o no, hemos resuelto la tarifa eléctrica, hemos resuelto un montón de cosas que claramente si uno interpreta podría ser una facultad nuestra, pero no en una primera instancia. O sea, no hubo capacidad de diálogo institucional y termina en el Poder Judicial. Creo que eso no es bueno, porque lo que está marcando es otra falencia. Y después hay una queja sobre la politización o la judicialización, de temas políticos. Otro aspecto que tiene Mendoza y que tiene que ver con hacia dónde va la justicia es el financiero presupuestario, los recursos de la justicia. En Mendoza tiene una propuesta, o sea, es ley, ¿no?, sobre depósitos judiciales. Y claro, sí. ¿Eso cómo se gestó? ¿Lo gestó la Corte? No, lo hicimos hace como 6 años. El tema fue el siguiente. Según depende de los distintos gobiernos, hoy tenemos un nivel de dependencia desde liquidación de sueldos, que lo hace vía Contaduría General el gobierno de Mendoza, hasta la necesidad de autorización de cada cargo que designamos y los nuevos cargos, más allá que tengamos presupuesto. ¿Esa necesidad está intermediada por quién? Por el Ejecutivo.
Entonces, eso nos hizo replantear, decir, bueno, tenemos que, aparte de la tasa de justicia, teníamos la posibilidad de, durante años, ser agente financiero de un poder judicial para el sistema bancario es muy importante, porque tiene un nivel de volumen de recursos económicos que no requieren, como requiere el sistema normal tradicional bancario de encaje, etcétera, etcétera. Porque es como depósito a la vista, digamos. Claro. A la vista es que son disponibles. Y nosotros, como poderes judiciales, manejamos un gran volumen de depósitos judiciales. Nosotros lo que planteamos a partir de esa ley, que nos ha servido mucho, es un tipo de interés que no podía ser plazo fijo, porque no son depósitos propios, sino un tipo de interés como depósito a la vista, y eso lo aplicamos a transformación digital y estructuras de innovación, si se quiere. Tenía un objeto específico. Bien. Y eso nos ha ayudado a hacer muchas cosas de las que estamos haciendo ahora. ¿Y se aprobó pacíficamente? Sí, fue un proyecto, lo voy a contar acá, como si no se escuchara, pero estaba destinado a fondos del Poder Judicial y en el camino apareció el Ministerio Público y parte de esos depósitos, el 30% va al Ministerio Público, que no genera depósitos. Porque vos dijiste Star Wars, un astrónomo dijo que el Ministerio Público es como el universo, tiende a crecer hacia el infinito. Claro. Bueno, sobre todo después de los diseños del sistema acusatorio, etc. Pero básicamente uno no quiso discutir un recurso que uno no lo tenía y lo pasaba a tener, si era el 70 o era el 100, no se discutió. Directamente dijimos, bueno, avancemos y eso nos ha permitido... ¿Y esa afectación es legal? La afectación de los fondos a esos fines. ¿Cómo es legal? Es la propia ley que dispuso la creación de este sistema. Sí, claro, no podríamos hacerlo. Y habíamos intentado algo más ágil vía acordada, pero la evaluación fue que necesitábamos un soporte legislativo. ¿Y el 100% de lo recaudado se aplica a tecnología? El 100%, no, y a infraestructura, a edificios. Para la misma finalidad que tenía. Que es toda una discusión. Yo tengo mi discusión sobre, en esto que preguntaba, la justicia del futuro. Había dejado esto acá, cómo nos imaginamos nosotros como organización. El tema edilicio, tengo mis particularidades, digamos. A mí me da la impresión que nosotros podemos ir transitando en algunas experiencias hacia tribunales más virtuales y tener, en lugar de tener edificios, digamos, más grandes, centralizados, tener más capilaridad, edificios más chicos de acceso ciudadano y montar sobre eso tribunales virtuales, básicamente. Con presencialidad, porque uno tiene que entender la brecha digital, social, etc. No podemos no dejar tener la posibilidad, es más, porque eso venís más del derecho constitucional, hay una serie de nuevos derechos en el mundo digital que todavía no están debatidos y creo que un derecho va a ser atendido por un humano, aunque te parezca un derecho hoy que fuera una obviedad, en 15 años va a ser un derecho humano fundamental. Tener la opción de decir quiero que me atienda lo digital o un humano, te va a decir quiero un humano. Podría ser un derecho de opción por default, si querés. Claro. Pero volviendo a los tribunales y a los edificios, me parece que hay que repensarnos cómo prestamos el servicio de justicia y si realmente el servicio pasa a ser ciudadano-céntrico, me imagino más capilaridad en edificios más chicos y con plataformas de acceso, digamos, más eficientes. Sí, que la última milla esté más cerca, digamos. Yo creo que sí. En unidades pequeñas, más descentralizadas. Sí, en algún momento se pensaron los polos de justicia como un lugar de desarrollo. En varias provincias, Mendoza tiene el penal, varias provincias hicieron ese polo, pero también esa concentración en un lugar me parece que ya quedó para el otro siglo. La idea de ciudad judicial estaría superada en tu lógica. Yo creo que sí. No soy binario en el sentido de sí o no. Creo que en algunos lugares a lo mejor que puedan servir para el desarrollo, servicio y todo, sí. Lo que pasa es que a veces se planifican ciudades, en general la planificación urbana, polos o ciudades judiciales, en lugares que no hay servicios, que les complejiza aún más la vida a la gente, que es la que tiene que ir hasta ese lugar y no hay servicios de transporte, etcétera, etcétera. Digo, pero nada, es muy minúscula, pero es una visión. Lo que vos decías es que después de la pandemia se aceleraron los cambios y no hay mucha evaluación de los efectos, digamos, colaterales de esos cambios. Entre otros, en el plano edilicio sobra espacio. Claro. Sobran mesas de entrada, no asisten los abogados, las confiterías aledañas a los tribunales cierran,
las fotocopiadoras ya no existen más. Es decir, hay una serie de cambios. De consecuencias que no están analizadas. Estudios jurídicos que se transforman en vivienda con un precio más rentable. En la zona de tribunales de Buenos Aires se ve muy claramente. No, y la misma estructura de los estudios jurídicos, esos estudios jurídicos que conocíamos con procuradores, con asistentes, con responsables. Esos masivos están cada vez distintos, el servicio va a ser distinto también. ¿Y hay algún factor, alguna consecuencia relevante que vos creas que está marcando una huella de las consecuencias de la gestión digital de la justicia? ¿Positivas o negativas? Como las De positivas. las dos. A ver, yo creo que positiva, la tecnología le vino a traer a la justicia por lo menos dos posibilidades de cumplimiento de la exigencia, de las tres grandes exigencias para mí que tiene la ciudadanía con la justicia. Uno es la eficiencia, los tiempos de la justicia, el gran reclamo. Otro es la transparencia, que no estaba en la agenda nuestra, pero tiene que empezar a estar. Somos un poder del Estado que tiene que rendir cuenta y tiene que ser más abierto en sus datos, en su rendición, en la accountability, si querés. Y la tercera exigencia es independencia. Probablemente hoy la tecnología no aporte independencia, pero en algún momento toda la estructura y el análisis de datos y de la velocidad de análisis de datos puede aportar para decir cómo se toman las decisiones, la matriz de decisión en general. Uno puede decir, bueno, la jurisprudencia de un tribunal, de una cámara, de un determinado magistrado, pero ya tener el análisis de datos todo puede, no, ahora no, pero digo, en poco tiempo uno va a poder también analizar el tipo de independencia, con quiénes toma una decisión, estudios interviniendo, digamos, va a ser un nivel, pero digo, vuelvo, es transparencia y eficiencia seguro, y lo otro que hizo es también, a partir de la tecnología, poner foco, yo insisto con estos ciudadanos, que a lo mejor desde el otro modo no era, cuando éramos más analógico papel, no estábamos preparados. El servicio de justicia hace 30 años no estaba preparado para atender a público ciudadano. Si ibas a una mesa de entrada te decían que quiere, a lo mejor te buscaban uno más empático, un expediente, pero si no te decían venga con su abogado o abogado. Digamos. Eso se ha ido transformando. De aspectos negativos de la transformación post-pandemia, a mí me parece que tenemos que poner en la agenda la responsabilidad de manejar un volumen de datos enorme de la ciudadanía y de población, sobre todo vulnerable. Hay derechos atrás de esos datos y de información. Por ahí ya, no sé qué va a decir Gustavo Pérez Villar, pero digo, todo el tema de ciberseguridad es todo un tema a replantearse. Que uno entienda que tenga que tener ciberseguridad no significa que tenga que cerrarse a lo digital, porque el gran pretexto de los que no querían transformación digital es el riesgo de pérdida de datos, etcétera, ataques informáticos. Digo, eso ya está superado, pero sí claramente uno tiene que tener agenda en eso y después también entender que no es todo tecnología. Innovar no es aplicar tecnología a todo, a veces lo único que tiene que hacer uno es repensar procesos, formas, organizaciones, cómo hace las cosas y a lo mejor es un cambio más cultural o de mindset, de innovación, que aplicar tecnología. Claramente a los que somos más pro-tecnólogos nos gusta estar todo el tiempo aplicando tecnología como prototipado, como experiencia, pero en realidad yo ese es un gran error, por lo menos en lo personal que tengo que todo el tiempo replantearme atrás de eso qué problemas resuelvo, porque muchas veces uno pierde el foco del problema por aplicar algo. Hagamos inteligencia artificial, ok. No, lo vamos a hacer en ejecutivos o tributarios. Bueno, ¿cuál es el problema que querés resolver? Y a veces perdemos el foco del problema. Se embeleza el instrumento. Y caes en el instrumento, exacto. Hablando de los cambios que no requieren necesariamente tecnología, en Mendoza hay una experiencia de jueces, pool de jueces o equivalentes. Colegio de jueces. Colegio de jueces. ¿Cómo la estás viendo esa experiencia? ¿Qué aspectos tiene favorables? ¿Ha cambiado demasiado? ¿Ha cambiado poco? No, está buena la pregunta porque es parte de eso. Mira, yo siempre digo, las grandes transformaciones no digitales en los últimos 20 años en la justicia, recién me preguntaba de las justicias provinciales, uno era sistema acusatorio, otro era, se puede decir, oralidad civil, y en algunos casos en sistema penal, juicio por jurado. Juicio por jurado y oralidad son herramientas de hace 2 siglos. La justicia nació en general diseñada con juicio por jurado y era no oral. Después, no sé, nos fuimos a los despachos, escrituralizamos todo.
pero son dos herramientas válidas ahora de agilidad y de transformación y de vínculo de acceso. En Mendoza, para mí lo que tiene bueno el Colegio de Jueces es que uno puede tener modelos. Teníamos también en lo civil gestión asociada, que son las oficinas judiciales. O sea, no teníamos el modelo tradicional de tribunales y juzgados individuales, sino nos agrupábamos y toda la parte de gestión administrativa lo llevaba un administrador y en el Colegio de Jueces se iba sorteando. Creo que la experiencia ha sido interesante. Yo lo veo en un ejemplo que a lo mejor puede ser crítico para los que vienen del colegio de la abogacía. Estos ejemplos te permiten replantear instituciones como las ferias de enero, las ferias de julio. Porque yo llegué a la corte, ahora voy a ser el decano, que es rarísimo. Me dice, ahora sos decano. Digo, no, ¿cuándo pasó eso? Pues se jubila Pedro Llorente. ¿Cuántos años tenés en la corte? 14, entré con 40. Yo venía, la feria no va más, 30 días más 15, y en realidad lo que uno pensaba es, bueno, la feria estaba diseñada a un tipo de tribunal, que eran los tribunales que conocíamos, que si no hacíamos la feria en algún momento no podías parar, era peor que se tomaran licencia en algún momento y que iban a ser más de 30 más 15, porque si me tomaba licencia por antigüedad, un juez podía estar, no sé, 60 días. Ahora, si reformulás las estructuras de gestión, podrías replantearte claramente, porque tendrías un nivel de subrogancia o de gestión sobre la gestión de los expedientes mucho más ágil. Para nosotros ha sido una buena experiencia. En lo civil ya lleva más de como 15 años, en lo penal llevamos 3, 4 años, pero ha sido una experiencia interesante. Lo que te vuelvo a decir, no es tecnología, pero hay que cambiar el modo en que uno funciona. O sea, ya no es el juez, su pro y su secretario, sino es un nivel de organización que requiere otro tipo de liderazgo también. ¿Y han significado modificaciones en infraestructura edilicia o no han tenido? Sí, también, porque el modo de abordaje implica, por ejemplo, supongamos una mesa de entrada centralizada cuando es físico analógico, digamos, con despachos de juezas y jueces en el mismo espacio y compartiendo lugares comunes. También eso es un desafío. A mí me parece importante porque hoy las organizaciones exitosas, públicas, privadas, sobre todo las que vienen de la tecnología, requieren un nivel de colaboración y de transversalidad y de transdisciplina que nosotros no estábamos acostumbrados. Y me parece que esos tipos de organizaciones de gestión van en ese camino, es más colaborativo, es más horizontal, te permite llevar eficientemente tableros de control. Nosotros ahora estamos presentando a principio del año que viene un tablero hicimos un data lake, que es como gobernar los datos más, digamos, más curados o más limpios. Sobre eso hemos hecho ahora un tablero que en principio tenemos acceso solo a la Corte y ahora lo vamos a abrir a magistrado y luego a ciudadanía. Esas son las 3 etapas donde podemos medir hasta el último expediente. Porque la justicia se puede medir y se puede tener indicadores. Entonces no es una cuestión de auditoría o de control, sino también de autocontrol y de gestión. Porque viste que a veces nos pasa que no tenemos claro la dimensión de los problemas. Los expedientes duran 2 años, ¿okay? ¿Cuántos? Tenemos complejidad para resolver, ¿okay? ¿De qué casos? Claro. Y no tenemos, nos cuesta tener ese mapa complejo en general. Digo. Sobre todo cuando intervienen las partes, ¿no? Que las partes tienen estrategias de ralentar o de acelerar procesos que forman parte de las reglas de juego en varios tipos de procesos. Pero temones, Yo lo que digo es, para mí, hay un gran desafío en todas las ramas del derecho, pero sobre todo en el derecho procesal. Los procesalistas hoy no están pensando el derecho procesal en modo tecnológico. Todas las reformas procesales que hay le piden a la tecnología que repitan el mismo modelo que se conocía en papel. Y cuando vos empezás a conocer el estado del arte de la tecnología, podrías decir, por ejemplo, en lo que vos decís, ¿cuál es el principio hoy? ¿Mejora, eficiencia ciudadanocéntrica o seguimos con impulso de las partes? Pues yo te puedo decir, el impulso de la parte de oficio, el impulso de las partes, ¿hoy es un principio o al revés dentro de 10 años, la primera pregunta que me hiciste, hay un nuevo principio que es el de automatización directa?
No le dejo más a las partes en algún proceso que impulsen. ¿Por qué? Y porque priorizamos los tiempos de la justicia. El debate que va a venir en el derecho procesal real, cuando el derecho procesal se siente y diga, bueno, tenemos nuevas reglas y nuevos principios. Ejemplo, control humano. A lo mejor ahora vamos a decir, todo se automatiza salvo estas etapas del proceso que tiene que tener control humano o no. Digo, viene un debate que no está abierto todavía, pero que cuando se abra, para mí el gran desafío lo van a tener los procesalistas. Sí, en la parte que les quede a los procesos convencionales. Es la parte que le queda a los procesos. Porque los grandes litigios seguirán estando fuera de la justicia, en arbitrajes internacionales o en jurisdicción extranjera. Y algunos pequeños litigios van a ser probablemente absorbidos por la administración pública, no por la justicia, o por los mecanismos negociales. Amén, adhiero a eso. Justicia del consumidor pequeño en lugares de resolución ciudadana, legitimado. La justicia más compleja, inclusive en tribunales constituidos por no juristas, sino por científicos. Yo te diría hoy, ¿quién puede resolver mejor un tema ambiental? ¿Una corte como la nuestra o un tribunal que tenga juristas? Yo diría la corte como la nuestra. Está bien. Yo te diría, a lo mejor sí ahora, pero para mí en algún momento va a haber otro tipo de ciencias que van a tener que resolver ese conflicto. Cuestiones comerciales, como vos bien decías, a veces se resuelven desde otras visiones. Para mí van a haber tribunales transdisciplinarios, más específicos. De hecho, hoy no se conoce, pero en el mundo Web3, los conflictos de la Web3 los resuelven tribunales no jurídicos, los resuelven gente especialista en temas tecnológicos que saben que tienen que resolver. Por esto que te digo, cada vez va a ser más complejo y hoy vamos a tener que resolver, ya no sé si con el perito como auxiliar del juez, ¿se entiende? Sí nos va a quedar en el medio los procesos tradicionales. Las personas de carne y hueso. Pero coincido con vos que los más complejos van a ir a un espacio, los menos complejos a otro. Y en el medio nos va a tocar un montón de tareas que tenemos que hacer para pacificar. Eso sí coincido. Sí, una desjudicialización local por exceso y por defecto. Los que tienen tratado de protección recíproca de inversiones ni se asoman a Talcahuano, claro, ni a Plaza Lavalle, ni a Ezeiza. Y las personas de carne y hueso van a ser los clientes cautivos del sistema judicial. Sí, por eso tiene que ver la ambición que vos decís del contacto o pensar en el usuario del servicio, en el beneficiario y en el usuario. Que siempre fue así. Y también tenemos una tarea, pues está bueno que reflexionemos acá dentro como organización judicial. También esto es un ecosistema. Tienen que reflexionar los colegios de abogacía para ver cuál es el rol del colegio. Pues así como nosotros estamos reflexionando, ¿cuál es el rol que tienen? Porque esto es un ecosistema, o sea, no podemos modificar nosotros si no hay una reflexión general. En el ciclo de charlas sobre justicia constitucional, Martín Bomer me parece que acertó cuando dijo que el sistema no solo implica a los abogados, sino implica a la universidad. Claro, él durante mucho tiempo tuvo la responsabilidad de vínculo académico del Ministerio de Justicia inclusive trabajó mucho sobre la currícula de formación de la carrera. Mucho tiempo ha hecho una tarea muy importante, Martín, coincido con eso. Digo, también porque ¿qué están formando hoy el sistema académico? ¿Qué tipo de perfil de magistrados y de juezas y jueces y de abogados y abogadas? Vos decías que en estos tableros de control ya se empiezan y se pueden medir cuantitativamente todas las ratios, todas las variables de un proceso. ¿Cómo medimos la calidad? De mazo. Y también los tiempos, porque tener, como le dicen en la analítica, las KPI claras, no hay que construirlo en el consenso, porque uno puede decir, bueno, ¿qué priorizas, calidad o tiempo? Entonces vos podrías decir que un índice de calidad, entre comillas, de una resolución... Porcentaje de revocabilidad, por ejemplo. Por ejemplo. Podría ser la cantidad de resoluciones apeladas y revocadas o confirmadas. Es muy objetivo. Claro, es muy objetivo. Demasiado. Tiene el dato, la analítica tiene algo complejo, sobre todo contra lo cualitativo contra lo cuanti. ¿Viste? Cuando te plantean, bueno, yo tengo 20.000 causas, pero son todas complejas. Yo creo que lo que nos pasa en nuestra mente jurídica, que es la mentalidad jurídica necesita
regular, porque la norma está hecha en general, el 100% de los casos. Y para mí, nosotros no estamos acostumbrados, no nos enamoramos de los paretos. Básicamente el pareto es la posibilidad de poder detectar cuál es ese porcentaje, supongamos del 20%, que tiene un alto impacto en el 80% del resto. Tiene el 80% de las consecuencias. Ejemplo, no sé, los juicios ejecutivos. Nosotros ahora estamos trabajando en los beneficios de litigar sin gasto. Digo, nosotros lo que nos gusta es la regularidad, o sea, regular todo el universo, porque el caso más complejo es el que nos termina siendo la excepción. A mí me pasa cuando aplico, por ejemplo, temas de tecnología e inteligencia artificial. Y dicen, bueno, claro, vos vas a automatizar, pero ¿qué pasa con el caso justo cuando no viste que el hijo de la mujer? Bueno, es el caso complejo. Pero en el Pareto tengo el 60% de las causas que las resuelvo siempre igual. Siempre igual, no es que corte y pegue, pero tengo una tendencia a que frente a un hecho concreto y a determinadas pruebas se resuelve de un determinado modo. Creo que en eso, y vuelvo a la pregunta de calidad, para mí sí creo que construir indicadores no son indicadores científicos en un grupo cerrado, sino uno lo tiene que construir con toda la comunidad judicial. Si bueno, nos vamos a poner de acuerdo en medirnos, nos vamos a poner de acuerdo por una herramienta que nos va a servir. ¿Qué entendemos en cada uno de estos indicadores? ¿Qué entendemos por calidad? Por ejemplo, el dato objetivo de me revocan, no me revocan, o, no sé, extensión, tipo de argumento, calidad argumentativa, etcétera. Porque el anverso de la revocabilidad es la confirmación, y en algunos supuestos, supongamos un caso, ¿no? Medio forzado, pero para el diálogo sirve. Una corte provincial X tiene 80 casos que llegan por recurso federal a la Corte de la Nación. Los 80 les aplica un 280. Claro. ¿Qué quiere decir? Ahí, ¿cuál es el argumento? ¿Se confirmó? ¿Eso quiere decir que está todo bien lo que hizo? Es decir, hay niveles de complejidad. Quizás alguna herramienta tecnológica en el futuro más próximo nos resuelve esta cuestión. A una automatización que te deje pasar. Bueno, hoy, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de Colombia están usando Pretoria para la priorización de los amparos de salud, porque tenían, no me acuerdo el número, pero eran más o menos 20.000 al mes. No había forma de detectar que ese amparo, cuál era la prioridad en el amparo de salud. Por ahí, en esos paretos uno puede detectar cosas. Te decía recién el ejemplo que estamos haciendo en Mendoza. No sé acá en provincia, pero en Mendoza se litiga el beneficio de litigar sin gasto, que para que se entienda un ciudadano le dice a la justicia no puedo pagar la tasa porque soy pobre, básicamente. Y litiga, eso es el 33% total de las causas civiles. Litiga durante 1 año y medio o 2 para demostrarle a un juez o jueza que no tiene las condiciones económicas. 1 año y medio, 2 dura el incidente. Sí. 1 año y medio, supongamos, 1 año y 2 meses, pero supera el año. Y el 30% de las causas. Entonces, sí, ¿qué tema tengo que resolver en litigar sin gasto? Determinar que no se puede pagar la tasa. Ok. Hay base de datos del Estado que determina la situación social, fiscal, financiera, de propiedad, Sí, bueno, estamos en esa prueba ahora con Cintis de intentar automatizar, por lo menos no vamos a llegar a todo el universo de gente, pero porque vamos a tratar de, tirando los datos de un ciudadano, ver si podemos, si hoy el Sistema Nacional da tarifa eléctrica, da tipo de asistencia social, ya tiene un nivel de scoring social, si quieres que le llamemos, ¿para qué le hago litigar a alguien que tenga que sacar 50 oficios, 50 organismos distintos para demostrar un Estado? ¿No pensás que el objetivo ahí podría ser la eliminación de la tasa a mediano plazo? También es una decisión. Podría ser tranquilamente. Nos ahorramos de... Sí, es una decisión. Pero la gente de análisis económico del derecho te diría, bueno, hay un incentivo para litigar. Pero es analizable, digamos. Sí, que se puede recortar con limitaciones en razón del monto. Sí, sociedades comerciales, etcétera, o monto también. Bueno, abrimos espacio para unas preguntas de la platea. ¿Hace falta? Después decía el no democrático. Yo te quería preguntar por el programa piloto de inteligencia artificial que se desarrolló este año, si ya había conclusiones y que te explayes un poquito sobre el tema para que nos cuentes. Ok, sí, ese fue un programa que planteó el Ministerio de Justicia Nacional
que a partir de la Junta Federal, el IALAB de la UBA y la Red de Innovación, se convocó, en principio lo habíamos hecho para gente del Poder Judicial, y después nació un primo hermano que es para la abogacía. Durante agosto y septiembre se convocaron a voluntarias y voluntarios, el de justicia fueron casi 5.000 voluntarios, provincia de Buenos Aires era el número más alto, claramente, y después estuvo el de la abogacía. Hoy lo que estamos haciendo es intentando, creo que en diciembre vamos a tener un panorama más amplio de los resultados, pero te puedo decir algunos números iniciales. Tenemos alrededor de casi 6.000 tipos de prompts o de consultas, porque básicamente ¿de qué se trataba el programa? Le pedíamos a las voluntarias y voluntarios que tomaran 3 tipos de actividades jurisdiccionales o administrativas que hacían en el Poder Judicial y trataran vía una plataforma que es un commodity, el más conocido es ChatGPT, pero Gemini o Copilot, que pudieran esa tarea resolverla a partir de iterar vía chat, para hacerlo más simple, no es chat, pero es parecido, vía prompt, cómo le surgía, por ejemplo, automatizar un documento. Esa tarea ya la tenemos relevada y lo que sí hemos visto en la mayoría de los casos es las 5 o 6 actividades para las que se usó. Una es para búsqueda de jurisprudencia, es como un Google recargado, digamos. La segunda es para automatizar documentos, es decir, con plantillas ingestadas en estos foros, tratar de empezar a tener tipo de catálogos documentales usables con un super prompt, es decir, ya habían diseñado. Lo otro bueno que creo es cómo, mientras uno más le pregunta, mejor en la respuesta, para hacer un resumen. Otro es para teorías del caso, en muchos casos les daba con resúmenes y con ingesta de documentos el tipo de teoría de caso, análisis y valoración de prueba, y alguna otra herramienta más que era, bueno, presentación de escrita y contestaciones de demanda, etcétera, etcétera. Esas serían las actividades más importantes. La tarea que creíamos ahí que podíamos hacer es que empezamos a notar que muchos y muchas operadores jurídicos y judiciales ya la estaban usando, sin, entre comillas, ni consulta, ni comunicación, ni autorización. Entonces dijimos, esto va a ser una herramienta que va a escalar, la gente ya lo usa para el uso cotidiano, hagamos un relevamiento de uso, digamos, ético y responsable de esta herramienta, porque parar la herramienta no la vamos a poder parar, porque aunque se prohíba, muchos ya se van a acostumbrar a usarla. Entonces dijimos, bueno, redoblemos, traigamos quién lo está usando, quién tiene ganas de usarlo pero no sabe, y quién no sabe ni tiene ganas pero le puede interesar capacitarse. Esa es la etapa que viene, la capacitación de uso de este tipo de redes generativas. Y lo que entendimos, lo que va a surgir después de este análisis en diciembre, en febrero, en marzo, sacaríamos recomendaciones de uso dentro de la organización judicial. Ya hay 2 poderes judiciales que han sacado acordada, uno es Río Negro y el otro es San Juan, que bueno, tiene más o menos una estructura de recomendaciones, autorizaciones, etcétera, con más o menos aciertos, pero van en el sentido de esta herramienta es imparable, la van a empezar a usar. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de usarla, pero para determinados tipos de acciones y tareas y escritos tiene un nivel de capacidad de síntesis y cada vez como que es mejor. Esto nació, la gran revolución fue en noviembre del 2023, sale GPT y se acabó el mundo. Recuerden que 6 meses antes Zuckerberg había planteado que la tecnología que venía era el metaverso. Desapareció el metaverso y todo fue camino a la generativa en inteligencia artificial. Al principio había un nivel de, como decían, de alucinación, es decir, no había ni técnicas de prompting, la ingeniería de prompting no estaba desarrollada y las respuestas que estaban entrenadas para otra cosa. Ahora lo que está empezando a ocurrir es que hay más cantidad de redes neuronales y de modelos, y para algunos modelos jurídicos, judiciales, está habiendo una performance muy alta, menos nivel de alucinación o de respuesta falsa o de falso positivo o negativo, y más calidad en la respuesta para un tipo de actividad, digamos. Eso, el producto de lo que va a surgir de ese plan básicamente va a tener que ver con recomendaciones y que se arme una comunidad como hoy existe que colabore. Mira, yo lo usé en Jujuy y me podría ser mejor usado así, o tengan
tal técnica no hace tal performance, es mejor esta otra o aquella, pero básicamente va a ir por ese camino. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quería preguntarle, asumiendo que el uso de la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías pone en tensión la tutela judicial y jurisdiccional efectiva, en la charla usted anunció el derecho a ser atendido por una persona como una respuesta a esas posibles tensiones. Le preguntaba si podría ampliar un poco más qué tensiones imagina y qué otros nuevos derechos también puede vislumbrar. Bien, yo creo que no sé si tanto pone en crisis la tutela judicial efectiva, en la medida que entendamos el concepto de tutela judicial efectiva, hacia una respuesta eficiente, rápida, pacífica, dentro del marco de los derechos humanos fundamentales, y vamos a ver si eso lo hace un humano o una red. Pero lo dejo, hago un stand-by y lo dejo ahí. Claro, sí, claro. Sí, está bien. Sí creo que hay una primera reflexión en derechos fundamentales, que es el debido proceso digital. Yo vengo planteando hace tiempo que hay que, como decía recién con el derecho procesal, hay que empezar a entender de qué se trata un debido proceso cuando está en modo digital. Y aparecen principios nuevos, procesales si querés, ubicuidad, es decir, un sistema que está accesible 24/7. ¿Qué pasa cuando no hay disponibilidad de sistema? Cuando hay un incidente bueno, ahí hay todo un tema donde tecnólogos y juristas tienen que empezar a replantear. Después, si hay derechos humanos fundamentales, como tuvimos de primera, segunda, tercera con lo ambiental y consumidor, va a aparecer un mundo de derechos digitales. Hay algunos instrumentos interesantes, está la Carta de Derechos Digitales de España, que es muy interesante en los nuevos derechos. Si querés, el digital más conocido es derecho al olvido, que la Corte tuvo un planteo, pero me parece que es como un revival o recostumización de libertad de opinión y el viejo fallo Balbín, si querés, puesto en modo siglo XXI. Pero sí van a haber otra serie de derechos. Ya, por ejemplo, Chile ha tenido un proceso constitucional que tuvo un capítulo de los neuroderechos. Neuroderecho, que es una corriente de Rafael Yuste, un profe español que está en Estados Unidos, que empieza a replantear que hay posibilidades técnicas de mapear el cerebro y de mapear las decisiones, y tecnología más neurociencia permite entender esa cuestión que antes estaba en la intimidad o en los derechos, la protección, si querés, de lo que uno piensa, la libertad de opinión, un montón de cosas en el medio que se están replanteando que va a poder ocurrir. Después tenés todos los derechos fundamentales que a lo mejor son reversiones o a lo mejor hay derechos nuevos, digamos. Yo creo que un derecho importante va a ser el derecho a la anonimización o a la pseudo-anonimización, digamos. Si hoy en mi vida, yo siempre digo una cosa, aún las y los que se porten bien o mal, todos tenemos doble vida, todos. Otro tipo de doble vida, que es una vida digital y una analógica. En la vida digital pasan cosas. O triple. O triple, claro. O triple. Si está en la web 3 sería triple o la dark web. Pero digo, en ese mundo pasan cosas. Uno tiene derechos, tiene personalidad, se percibe de otro modo y pasan, y hay violaciones y consolidación que hay que debatir en ese mundo. Si uno inclusive se pone a pensar que más o menos el promedio en que uno está conectado con un equipo, cualquiera sea, es 8.5, 8 y algo, 8 horas casi de contacto con cualquiera, promedio. Entonces, si vos le decís, si son 8 horas que estoy en contacto con la tecnología, yo en particular duermo 6, pero hay otra gente que duerme más. Antes dormía 4, pero ahora he logrado dormir 6. Entonces, ¿cuánto te queda de vida física? O sea, y hoy el derecho regula, en todo caso, pues el sueño no lo regula, no por ahora, regula la vida física no digital. Entonces, hoy el derecho estaría regulando, es exagerado lo que voy a decir, pero para debatirlo. El derecho hoy regula el 30% de mi vida. El otro 30% estoy durmiendo y el otro 30% es con tecnología y no la tiene muy clara el derecho. Entonces, imagínate el desafío que tenemos. De nuevo derecho hay un montón. Herencia digital, perfil, pseudo-anonimización o anonimización en general, neuroderechos, lo que ya está más preclaro que el derecho al olvido. Ahí hay toda una dimensión que me parece, datos personales ni hablar. Calculemos que hoy la ley argentina de datos personales
tiene más de 24 años. O sea, es una ley que fue muy importante para el sistema jurídico latinoamericano, pero nació pre-redes sociales. La ley que hoy regula datos personales en Argentina es pre-Facebook. O sea, imaginémonos el nivel de... Y hoy queremos sacar una ley de uso de IA y no hemos debatido el dato. Y hoy esa construcción de personalidad, el ser digital, que tiene derechos, obligaciones, garantías, no está debatido. No por lo menos sí, pero no por lo menos uno no lo ve en esa cuestión que vos decís de efectiva tutela digital. Efectiva tutela, efectiva tutela de derechos. Bueno, ¿cuál es la efectiva tutela de mis derechos en ese otro mundo en el que estoy casi el 30% de mi vida? Va a ser un gran debate, está buenísimo. Lo que viene para ustedes que son jóvenes, viene grandes desafíos. Gracias, buen día. Es una consulta sobre los efectos de lo digital en los términos. Vio que influyó tanto en lo temporal como en lo físico. En lo temporal, el tema de se trabaja a cualquier horario, no hay días hábiles e inhábiles. Y en lo físico, el tema de los inmuebles ya no está y se trabaja desde la casa. Ok. La pregunta va puntualmente que eso quiebra con la idea de contexto de trabajo. ¿Y qué beneficios tiene o perjuicios de que el trabajo judicial deje de tener el contexto que tenía? Que involucraba cierta ritualidad en algunas cuestiones, por ejemplo, indagar a un testigo virtualmente o hacerlo presencialmente delante de un tribunal, ¿no? Bien, son varias dimensiones, pero yo la resumiría en dos: la dimensión del trabajo y la dimensión jurisdiccional. Tomo lo último. Tiene que ver con lo que te decía recién, los nuevos principios y qué vamos a entender. Por ejemplo, el principio de inmediatez. ¿Qué es inmediatez? ¿Inmediatez presencialidad o inmediatez virtual? Y después uno, vuelvo a decir, no soy binario, también uno puede decir, bueno, para determinados tipos de contextos puedo tomar un testimonio virtual porque, no sé, qué sé yo, se me ocurre un testimonio laboral que me tiene que decir desde cuándo conocía trabajador, trabajadora, de qué año a qué año, digo, por ahí ese contexto, a lo mejor una situación penal mucho más compleja. Pero bueno, hay digamos, en lo jurisdiccional uno puede decir, bueno, de qué se trata ese contexto, de qué se trata el mundo. Después tenés todo lo que vos planteás. Che, el teletrabajo, el derecho a la desconexión, el nuevo modo. Yo pienso más en primero que capital humano, ahí va a haber toda una revolución, porque eso vos planteás tu dificultad, pero nosotros somos una organización humana que va incorporando grupos etarios. Ya tenemos incorporados millennials y vienen los centennials y vienen los nativos. Ese tipo de generaciones en nuestras organizaciones van a tener exigencias distintas. Sí, hasta se interrelacionan, por ejemplo, en lo virtual, que una persona está en un contexto familiar trabajando y justo capaz el jefe lo llama en otro contexto y se mezclan contextos virtuales para resolver una cuestión específica que va a tener múltiples contextos, ¿no? Sí. Y que dificulta, me parece, la relación humana, sí, o el producto mismo que va a salir de ahí. Yo pienso, a ver, la experiencia que estamos haciendo nosotros ahora es, ahora estamos en pleno proceso de convenio colectivo en Mendoza, es decir, va a ser después del de provincia, de ciudad autónoma, ciudad lleva como 10 años, va a ser el primero de esta época, digamos. Y estamos replanteando una política de capital humano distinta vía convenio colectivo. Uno de los puntos es forma de prestación de trabajo. Y una de las posibilidades de reflexión es trabajo por objetivo. O sea, poder, así como medimos un trabajo, podríamos medir, hay muchas tareas de las que hacemos que pueden ser medidas por objetivo. Ejemplo, estamos en una corte, un relator o relatora puede decir, hago tantos proyectos o estudio tantos expedientes por semana. Y uno podría decir, bueno, si ese es el objetivo, probablemente lo que mido es el objetivo, no la jornada. Entonces, yo tengo que llegar al viernes con los objetivos cumplidos. Y puedo prestar mi trabajo a lo mejor en modo... Yo creo que lo que viene va a venir no remoto o presencial, va a ser en términos vitivinícola un blend, digamos. Va a ser... Sí, ¿no? Ya a esta hora estuve bien. En términos vitivinícola va a ser un blend, va a ser un mix de trabajo presencial cuando sea necesario, trabajo de equipo, vínculo con la ministra, ministro, magistrada, magistrado, iterar en otros modelos, pero creo que eso en algún momento, y es lo que es una gran reflexión que hay que hacer, tenemos que empezar a pensar en la calidad de vida también de nuestra organización, en el bienestar de empleadas, empleados
que trabajan en nuestra organización. Y creo que esos modelos de gestión nos pueden traer requerimientos nuevos, por eso te digo, porque están entrando nuevas generaciones con otra exigencia. Y nosotros, históricamente, nuestras organizaciones moldeaban a los que ingresaban a las necesidades. Eso no va a poder seguir ocurriendo porque vamos a empezar a perder incorporaciones. No es que se va a poder moldear de acá a los próximos 30 años a todo el mundo que ingresa a las normas que requiere históricamente nuestra organización. Creo que nosotros tenemos que replantearnos también en el modo en que hacemos las cosas, que nuestra organización se suma y va a haber modelos, como te vuelvo a decir, colaborativos distintos. Y trabajo vinculado a la tecnología es un gran tema. No está cerrado, no, creo que no está cerrado todavía el modelo, pero hay modelos que se pueden ensayar. Nosotros, por ejemplo, lo ensayamos con relatores y se suspendió, y ahora lo estamos haciendo, por ejemplo, con desarrolladores, con la gente que está haciendo desarrollo tecnológico. Yo prefiero que me desarrollen y no sé dónde, que me cumplan con los hitos de entrega y no con la jornada de trabajo, digamos. Bueno, tenemos un bonus track tecnológico. Qué gran. A la mesa le hemos sumado la presencia de Gustavo Pérez Villar, que es el subsecretario de Tecnología e Informática. Y en esta parte final me gustaría que conversen un poco sobre algunos temas de interés común. Genial. Aparte, un gusto porque, bueno, Provincia de Buenos Aires estuvo liderando en los últimos 3 años, para mí, el producto más importante que hemos hecho en colaboración federal, con casi 6 provincias, que es el Bus Federal de Comunicación, que ha estado liderando Gustavo. Así que, bueno, estar acá también es un reconocimiento al trabajo que Provincia ha hecho como aporte a todo el país. Un producto que hoy tiene integrado, no sé, ya 14 provincias. Y ahora empezamos con organizaciones privadas y públicas. Expliquemos un poco de qué se trata. Dale. El Bus Federal es una iniciativa que surgió a finales de la pandemia. El Bus Federal no es un bondi. Podría ser, te digital. transporta, sí, digital. Es un bondi digital. A mí me gustaba ese nombre, le quería poner bondi federal. Con fileteados tipo... No, estaba. El Bus Federal es una plataforma abierta de intercambio de documentos electrónicos. En un principio entre poderes judiciales, donde los poderes judiciales podemos integrar nuestros sistemas de gestión jurisdiccional e intercambiar en un principio oficios y cédulas ley. Hoy está sucediendo entre 14 provincias y se gestó en el marco del Instituto de Innovación de la Junta Federal de Cortes. Ahora me toca a mí dirigir el proyecto y el grupo de desarrollo que va a gobernar el futuro del Bus Federal los próximos 2 años. Y bueno, ya que estamos, arranco. Yo te voy a hacer otra pregunta, pero la pasamos para después. Pero un paréntesis para que se entienda. Más allá de la tecnología, vuelvo a lo que dijimos al inicio. ¿Qué problema estaba resolviendo? Era, antes de eso, los poderes judiciales se comunicaban por mail con un nivel de desgobierno, nadie sabía qué pasaba, y en el fondo lo que estamos resolviendo son los tiempos de la justicia. Y la trazabilidad y la transparencia básicamente. De todo eso que pasa. O sea, hoy tenemos trazabilidad completa, no solo en el Poder Judicial de origen, en el de destino, sino que le pusimos trazabilidad en el medio y estamos teniendo transacciones trazables punto a punto. En función de eso me gustaría saber qué opinas vos y cuál es el futuro de eso. ¿Cómo va? O sea, hoy ya transformó parte de la justicia del Bus Federal porque agilizó mucho, pero yo creo que tiene un potencial importante. Me gustaría que nos cuentes vos cuál es el potencial que le ves de cara a los próximos 5 años. Mira, yo lo pienso así inicialmente. En un país federal que tiene la complejidad que tiene la Argentina de vinculación y comunicaciones institucionales, donde no hay tampoco, no sobran los recursos, pero se pudo hacer un producto de integración que para mí debe ser uno de los pocos productos que integra a nivel horizontal las provincias. Si vos lo podés pensar, no hay productos federales que hagan este nivel de vinculación. Habrá algunos, qué sé yo, mi Argentina, pero es centralizado en un gobierno donde pueden participar distintas bases. Eso como concepto. Después, como comunicación, si empezamos a integrar organizaciones, por ejemplo, financieras, bancarias, todo el vínculo del ecosistema judicial con organizaciones públicas y privadas, creo que va a tener un nivel de eficiencia de esto que decías, transparencia y de los tiempos. Si ahora lo que falta es profesionalizarlo, porque ha sido un esfuerzo el tuyo y el de un montón de equipos que lideraste enorme, pero bueno,
la tarea de lo que viene es poder escalarlo a ese sentido. Creo que también vamos a poder ensayar algunas, si bien es de comunicación punto a punto, vamos a poder ensayar en algunos lugares algunas automatizaciones que también mejoren los tiempos, y creo que el bus tiene mucho potencial, que también hay que decir una cosa, se desarrolló sobre la primer nube privada de un organismo público. Nosotros construimos con máquinas virtuales en ARSAT, la primer nube que hubo en la Argentina. Había una del gobierno nacional para el GD, y había otra, la segunda la construimos nosotros, y sobre esa infraestructura se montó el bus. Para que se den una idea y poner en contexto, hoy un organismo nacional, no sé, AFIP, ANSES, que interactúa con los procesos, o un privado, Telefónica, Telecom, compañías de seguro, si quisieran interactuar electrónicamente o digitalmente, tendrían que desarrollar una interfaz de sistema de gestión por cada provincia, por cada poder judicial provincial. El bus federal lo que permite es eso, con un único esfuerzo de desarrollo e integración, poder subir a un público, un privado, un organismo regional, local, a un eje de gestión digital judicial de la República Argentina, lo que es súper valioso. O sea, más allá de interconectar los poderes judiciales y resolver la problemática de oficios ley y cédulas ley, permite que esas grandes entidades públicas o privadas que aportan directa o indirectamente a los procesos empiecen a integrar muy fácilmente, a muy bajo costo y con poco esfuerzo. Eso creo que va a ser también el disparador. Y un ejemplo de alto impacto es, por ejemplo, a partir de gestión que hiciste, integramos a Missing Children, y nosotros podríamos tener alertas rápidas, notificadas y en tiempo real de situaciones de niña perdido o vulnerado en su derecho. Entonces, hoy podríamos tener un sistema que es trazable, que le comunique a todas las instituciones que están, gendarmería, migración, etcétera, situaciones donde el tiempo es fundamental. Así que también, y la otra aspiración que veremos es que hay que tener vínculo con Cancillería, son los exhortos. Comunicación también, que se transforme, la aspiración creo que la tenemos que latinoamericana. Sí, exacto. Te llevo de vuelta a la primera pregunta que te hizo el doctor Soria y a una de las preguntas que hicieron recién sobre el ser digital y la regulación o la intervención de la justicia en el mundo digital. Yo creo que hoy todo eso no sucede, o no llega a suceder, o está contenido por falta de identidad digital. Hoy no hay resuelto en el mundo una identidad digital real. Hoy no hacemos cosas demasiado serias, digamos, en el mundo digital, porque no podemos, o sea, si compramos un auto tenemos que terminar en un registro con un documento papel, si compramos una casa tenemos que acudir a alguien que haga una escritura, etcétera, porque no tenemos identidad fiable y segura en el mundo digital. Eso está a punto de romperse. Hay una tecnología que se está poniendo muy en funcionamiento en el mundo, que se llama credenciales verificables o identidad soberana. Ciudad de Buenos Aires lanzó hace muy poquito un ID digital en Mi Buenos Aires, donde uno puede acreditar identidad nativa digital de forma segura, como algo superador a una firma digital. Podríamos tener un DNI, o sea, mi Argentina hoy ofrece un DNI, pero es un DNI con un soporte digital pensado para el mundo analógico. La identidad replica soberana, el analógico. Claro, ¿no? O sea, es algo que yo tengo en una aplicación para mostrarle a alguien, no para acreditar en el mundo digital. Cuando los gobiernos nacionales empiecen a adoptar esta u otra tecnología de identidad digital, va a liberar todo el potencial del ser digital. Porque yo voy a poder almacenar digitalmente, nativo digital, un título de propiedad de un auto, de una casa. Yo cuando vendo un auto le voy a poder transferir leyendo un QR de un celular a otro el título de auto. Y ahí me interesaría saber, primero, si el sistema de justicia tiene herramientas o está en condiciones de intervenir en un mundo 100% nativo digital. Y segundo, sé que en Mendoza vos mencionaste recién hoy, que en el metaverso se resuelven los problemas con una plataforma de mediación o de arbitraje. Esa plataforma se llama Cleros, es una plataforma desarrollada por una empresa argentina, pero que tiene impacto mundial. Es la corte del metaverso. Y sé que en Mendoza la adaptaron a un fuero o una instancia prejudicial. Que nos cuentes bien, que nos cuentes cómo, o sea, por qué, cómo lo hicieron y cómo les está yendo, porque eso me parece. Sí, la experiencia es interesante. A ver, primero, lo de identidad, inclusive te agrego más, y Provincia de Buenos Aires es un ejemplo de lo que ha sucedido sin intervención del Estado. En Mendoza también sucedió. Una empresa privada en espacios públicos
hizo relevamiento de iris, WorldCoin. Hay 3 formas en las que uno puede identificar a una persona humana. Su ADN, la huella dactilar, que es técnica argentina, y el iris. Esas son las 3 cosas que nos diferencian unos de otros, digamos. Una empresa privada ha hecho el banco más importante de iris del mundo y es toda una discusión hasta dónde creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo sancionó. Entonces, bueno, como vos bien decís, no está cerrado cómo identificar a una persona en el mundo digital. Me parece que lo de credencial es interesante. Podemos hacer experiencias nosotros pilotos, pero tendría que ser un modelo de colaboración internacional o por lo menos regional. Así como a nivel regional se utilizó determinados tipos, no sé, de tecnología o de identidades, etcétera, me parece que la identidad digital requiere un debate urgente porque es lo que decía recién ella, es cómo hacemos para dar garantías y derechos a alguien en ese otro mundo. Bien, me parece que las credenciales descentralizadas, Quark ID, esos esfuerzos son interesantes, pero van a ir en convergencia con lo que vaya haciendo un gobierno nacional. Es decir, mi Argentina, ¿hasta dónde mi Argentina va a crecer? Si vamos a montar sobre esa un blend nuevamente de credencial descentralizada y centralizada. Mientras tanto, creo que hay que ir haciendo experiencia. A mí me parece que Quark ID o lo que venías pensando de otro modelo similar, me parece que es interesante. Para lo mejor cosas que no son tan complejas. Nosotros ahora estamos usando una firma ciudadana que hemos desarrollado para cuestiones menos complejas, judiciales, por ejemplo, dar un poder a PUDACTA en lo laboral o hacer ratificas, que no son, que uno ya da garantía que el que lo firma no habría, repudiar esa firma no tendría tantas consecuencias. Sin embargo, hacer una firma rápida ahí te da un nivel de velocidad enorme. Entonces, por ahí yo daría por esa experiencia. No ir a, no sé, a la firma digital de un testamento, eso sería un problemón, digamos, porque puede, pero a lo mejor en actos va a suceder en actos jurídicos más chicos, probablemente transferencias de títulos del automotor, eso probablemente ocurra y me parece está bueno. Y la otra pregunta era sobre Clero. Bueno, Clero lo que hicimos es, Clero es una herramienta de juicio por jurado del mundo web 3 que resuelve conflictos de la blockchain, básicamente. Que tiene un jurado muy específico en temas tecnológicos. Cada uno de los que integran tiene un token que lo identifica como si tuviera una llave para votar y ya tiene una experiencia importante. Es más, lo van a empezar a aplicar para conflictos de e-gaming y con la FIFA, como si fuera el TAS digital, lo están usando con Clero, está haciendo un acuerdo. Nosotros lo que dijimos, bueno, veamos esa experiencia, por esto que decía recién, hay nuevas generaciones con nueva exigencia, hagamos una experiencia en un juzgado piloto, que es un juzgado de la Valle, que es el origen de Mendoza, hoy es un desierto, pero ahí estaban las comunidades originarias, la jueza tiene mucho perfil tecnológico, innovador, y lo que hace es, ya llevamos 2 casos, ella ya resuelve el caso, o sea, lo tiene resuelto con lo que se produce en el expediente, y saca una consulta no vinculante a este jurado para ver cómo lo resolvería este jurado. Es un jurado de expertos. Es un jurado de expertos. De hecho, Cleros hoy lo está usando Lemon para temas de consulta de e-commerce, de la tarjeta Lemon. Entonces, con ese mismo jurado les hemos hecho una experiencia de un DIP, de un daño y perjuicio, accidente de tránsito, y ahora estamos con uno de consumidor. La jueza resuelve como tiene que resolver. Porque si no sería un problema explicarlo al caso. Lo que hace una especie de consulta, ¿cómo haría este jurado para resolver? Y la etapa que viene, el año que viene, es subir gente de la comunidad de la Valle para hacer un jurado específico de la Valle y aplicarlo a casos, por ejemplo, de cuestiones vecinales. Que puedan postularse como árbitros. Los vamos a capacitar en Web3 y van a ser como si fuera un jurado como el que convocan ustedes en ese lugar y va a ser un espacio de consulta siempre no vinculante. Es una experiencia de vinculación ciudadana nada más, no tiene esa dimensión, no tiene más pretensiones que eso, pero ya es un montón. Poder empezar a ensayar cuestiones de justicia con la ciudadanía, porque lo otro que pasa es, juicio por jurado, la experiencia para mí más interesante es que las ciudadanas y los ciudadanos que han estado en juicio por jurado entienden la dificultad y la complejidad que es resolver un conflicto en base a derechos y no en base a tendencias de redes sociales. Entonces, esa dimensión, que es lo que vivimos todo el tiempo, vivís vos, Daniel, o vivo yo cada vez que resuelvo, pues está en
tú dices la presión política de las cosas, no, a veces la presión social de ese mundo digital que plantea cosas, bueno, con toda la legitimidad, pero uno tiene que resolver, es casi contra poder, no es lo nuestro. Cuentan los likes. Exactamente. Entonces, juicio por jurado, y esto tiene una experiencia de incorporar nuevas generaciones, pero hasta ahora llevamos 2 casos, ¿no? Nos pareció más simbólico, importante, que caso real, digamos, pero... Está bueno porque Kleros sucede, ocurre en un blockchain público. Claro. Por ende, toda la actividad de esa mediación o de ese está en es Ethereum. público y accesible para todos. Sí, está en Ethereum. Bueno, hacemos una última reflexión, le pedimos a Mario que Dale. hagas una cierre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? No vale decir corran. Bien. No, bueno, la verdad que primero, más allá de lo personal, reconocer estos espacios que no son comunes en la justicia, que son espacios de reflexión, de tomarnos un tiempo, porque estamos todo el tiempo en la coyuntura, y poder plantear un poco más que el mes que viene, digamos, poder ver hacia dónde tenemos las responsabilidades y qué nos imaginamos como una organización que da un servicio público fundamental, casi irreemplazable, y te diría, aunque suene mal la palabra, monopólico. O sea, nadie nos puede reemplazar hasta ahora. Sí va a haber un modelo de resolución de conflictos en otras dimensiones. Mendoza lo está ensayando en lo civil, lo hizo en lo laboral, pero me parece que lo más importante es volver a replantear con reflexiones el fin y el sentido que tenemos como un servicio fundamental, que somos un poder del Estado, que tenemos que también rendir cuenta y estar en la dimensión de esa complejidad que hoy nos exige el mundo, y que también una de las, para mí, que eso nos cuesta mucho al mindset jurídico judicial, es, para mí, una de las habilidades más importantes de los próximos años no va a ser saber tecnología, sino va a ser la capacidad de desaprender. Lamentablemente, uno cree que suma conocimientos y ese es el bagaje final. Y lo que está pasando es que uno tiene que desaprender esos conocimientos y aprender conocimientos nuevos. Y ese desaprender es más complejo que incorporar un conocimiento nuevo. Entonces, eso que parece simple y que es muy complejo, creo que nos va a dar una llave para entender el futuro, hacia dónde podemos retomar o mejorar ese puente con la ciudadanía. A mí lo que siempre me dolió es una estadística que haga lo que haga parece no modificarse. Y la estadística es 1 de cada 4 argentinos no cree en la justicia, solo 1 de cada 4. 8 de cada 10 tiene una imagen mala, pésima, irregular. El 8% cree que somos eficientes y el 9% cree que somos transparentes. Entonces ese es mi motivo, mi leitmotiv cotidiano. Y haga lo que haga, parece que es inelástico, ¿no? Nunca llego a mejorar un punto de eso, pero también, por otro lado, es el motor para intentar hacer cosas nuevas, porque un poco el ADN de la innovación es intentar hacer algo distinto para agregar valor. Y creo que lo estamos haciendo, creo que las provincias, las justicias provinciales están haciendo, y espacios como estos, ¿sabes en qué ayudan? En contar otras historias, porque si no las contamos distinto, las cuentan otros, y seguimos con ese 1 de cada 4, digamos. A lo mejor lleguemos dentro de 10 que 2 de cada 4 y estaríamos en el 50% de credibilidad. Bueno, te agradecemos mucho, Mario, y te despedimos con un aplauso.